Vas a alucinar con el pedazo de invitado que tenemos hoy en Campamento Web. Y es que hoy vamos a hablar con Álvaro Peña, CEO de la agencia y social web de la plataforma de link building Grower, y que nos va a hablar de primera mano sobre cómo están aplicando ellos la inteligencia artificial en estrategias SEO, cómo está afectando la IA a nivel de link building y perspectivas muy interesantes sobre cómo ve el panorama del SEO de aquí a poquito tiempo, porque esto ya estáis viendo que avanza a pasos agigantados. Así que la entrevista de hoy viene cargadita de información, sobre todo referente a la IA, para que estemos actualizados y seamos los primeros en enterarnos de todo lo que acontece en el sector, que es fundamental en esta nueva etapa estar actualizados de todo lo que va aconteciendo. Pero antes de nada, y como siempre, pues quería agradecer a los dos patrocinadores de hoy y que seguramente ya conozcáis. Son Rayola Networks, mi hosting de confianza, y del que tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción. Así que si vas a crear un nuevo sitio web, aprovéchalo. Y en segundo lugar a Ahrefs, mi herramienta SEO favorita, todo en uno, la que más uso en mi día a día y que puedes probar completamente gratis con una suite de herramientas como el generador de palabras clave gratuito o su Ahrefs Webmaster Tools, con el que vas a poder hacer una auditoría SEO técnica de tu página web. Así que dicho esto y sin más dilación, doy paso a Álvaro Peña. Muy buenas, Álvaro, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantadísimo de estar aquí contigo, que ya tenía muchas ganas de estar aquí contigo y con la audiencia, y nada, deseando ver qué me tienes preparado, a ver sobre qué vamos a hablar hoy. Todo bueno, Álvaro, como no podía ser de otra manera. Vamos a atacar además algunos puntos muy interesantes porque, claro, tienes un perfil muy polifacético a nivel SEO. Has hecho 40.000 trillones de cosas, yo no sé cómo te da la vida para tanto. Así que vamos a empezar con, yo creo, lo que es tendencia ahora mismo, que es obviamente la inteligencia artificial. Y Vale. yo quería preguntarte, así como la bola mágica que prevé un poco el futuro, ¿cómo te imaginas Google a final de este año con todo lo que está sucediendo con la IA? Te iba a preguntar cómo veas a Google en 5 años, pero es que está avanzando todo tan rápido que es que ya digo, bueno, ¿para qué esperarme a 5 años si realmente a final de año ya tenemos ahí una cosa muy distinta? Así que, ¿cómo lo ves tú, Álvaro, todo esto? Sí, yo creo que la verdad es que estamos en un punto que casi que hay que medir las cosas o predecir las cosas de forma semanal. O sea, de una semana a otra cambia todo el panorama aquí como que hay un mogollón de cosas. Pues mira, si me lo hubieras preguntado antes de ayer, te hubiera dicho que lo veía de una forma. Y si me lo preguntas hoy, te lo digo que lo veo de otra. O sea, la última noticia que salió ayer de Google hablando de Magio, Sí. de cómo va a integrar la IA dentro de las búsquedas, yo pensé que ese paso no lo iba a dar Google o no lo iba a dar tan rápido. Y realmente parece que falta relativamente poco, ¿no? Ya estaban hablando de en un mes aproximadamente empezar a hacer pruebas con un bloque de usuarios, en torno a 1 millón de usuarios en Estados Unidos y demás. Entonces, creo que hay mucha presión con todo este tema. Creo que Bing, por primera vez en la historia de Microsoft, posiblemente esté yendo mucho más rápido de lo que se le espera, ¿no? Microsoft en los sistemas operativos siempre ha tendido a ralentizar un poco todo el ecosistema porque lo tenía todo controlado, porque lo iba escalando de una forma diferente, y aquí está en una situación totalmente diferente, que es minoritario frente a Google, y tiene que optar por empezar a poner la máquina al 200%, ¿no? Entonces, ese cambio en Google creo que va a integrar la IA mucho más. Bueno, ya lo iba a integrar en toda la suite de Google. Ya Google, evidentemente, tiene la IA integrada en todo su sistema, pero de una forma mucho más visual, en lo que nos toca de una forma más directa a nosotros, ¿no? Como SEOs. El hecho de que pueda meter un chat dentro de las búsquedas y que pueda cambiar un poco todo ese panorama que tenemos nosotros en la cabeza de esos 10 links azules, muy entre comillas, porque ya sabemos que hay infinitos módulos, ¿no? Pero el hecho de que ciertas keywords se puedan responder en base a un chat, lo puede cambiar, o sea, puede cambiar muchas cosas. A nivel de monetización, a nivel de campañas de ads, a nivel de SEO, evidentemente, que vaya a coger datos y cómo los va a responder y en qué punto nos va a dejar a nuestros proyectos o a nuestros clientes de cara a saber la fuente de esos contenidos. Entonces, bueno, creo que es un punto que realmente puede establecer un cambio más representativo que todo lo que hemos vivido hasta ahora. Sí, han mencionado un término que creo que es muy relevante, es ese de Magi o Magi, literalmente leyéndolo, que bueno, es algo que salió, corrígeme si me equivoco, pero hace un par de días, puede ser, o incluso ayer. Sí, creo que ayer sí, incluso.
hace muy poquito. Sí. Entonces yo ya pierdo la noción del tiempo con cada noticia que va saliendo porque ya no sé cuándo ha salido una cosa u otra con tantas noticias que hay de IA. Entonces, Álvaro, esto es muy interesante. Por lo que me comentas, pues ya te has puesto al día y al loro con todo esto. Magi, al fin y al cabo, va a ser como un buscador paralelo, una plataforma paralela a Google, ¿no? Según he leído, que va a involucrar mucho más, como bien has dicho, la inteligencia artificial y que va a ser prácticamente, no se sabe todavía, pero según se espera, casi un clon de ChatGPT, sin resultados azules, como dices, respuestas muy directas, yo qué sé, generando imágenes y vídeos con inteligencia artificial de forma automática. O sea, esto ya todo lo que quieran imaginarse, pues seguramente pueda suceder. Entonces, en este caso, Álvaro, ¿cómo va a ser el panorama SEO en este punto? O sea, ¿te entra frustración? ¿Estás nervioso por todo esto que acontece? ¿O estás tranquilito en tu casa diciendo, bueno, no pasa nada, nos adaptamos? Yo creo que, o sea, que va a ser un cambio de paradigma, seguramente, o sea, si esto tira para adelante, seguro que sí. O sea, va a haber una forma diferente en la que nos vamos a tener que adaptar los SEOs al tipo de respuesta que se va a dar, ¿no? Pero al final, yo lo comentaba hace poco en otra entrevista, es que los SEOs estamos acostumbrados al cambio. O sea, nuestro día a día es estar cambiando nuevas actualizaciones, nuevos factores de posicionamiento, nuevas tendencias. Entonces, creo que simplemente va a ser una forma diferente de hacer las cosas. Que quizá tenemos que analizar los contenidos en función de cómo los ponemos para añadir citaciones a las entidades de nuestras empresas para que cuando se busca un tipo de contenido se haga referencia y entonces nos puedan buscar. O sea, habrá que darle vueltas, evidentemente, a todo esto, ¿vale? Y habrá que ver qué puntos son los que tiene en cuenta Google para devolver o para responder una serie de contenidos, porque al final va a tirar de una base de datos de contenidos que será Internet y en las cuales estarán nuestras webs o las de nuestros clientes. Entonces tendremos que responder en base a eso, pues habrá que analizar todo eso. Pero creo que simplemente una cosa nueva que nos apartará un valor. Y también hay que ver si el usuario está interesado en eso. O sea, una cosa es que nosotros, o sea, que Google integre todo esto, que creo que hay una presión importante por parte de los inversores, ¿no? De no quedarse atrás y de, oye, no vamos a perder a Samsung, por ejemplo, que se está planteando el pasar a Bing porque tiene una serie de juguetes nuevos, ¿no? Pues hay que ver si realmente a los usuarios les estamos aportando valor con esto, porque lo mismo la respuesta no vale para todas las keywords. Bueno, lo mismo no, seguro que no vale para todas las keywords. Entonces, igual que nos han matado posiciones cero o nos han matado con módulos de respuesta automática o han hecho así, pues tendremos otras limitaciones por otros puntos y habrá que ir adaptándose, pero vamos, creo que es una diversión más dentro de lo que hacemos y una nueva forma de afrontar nuestro día a día, ¿no? No creo Sí. que vaya a mayores. Yo siempre digo que esto me parece emocionante. O sea, no sé cómo acabará, pero al menos es emocionante y siempre vamos a encontrar alguna forma. Obviamente los SEO siempre vamos a estar ahí, vamos a ser necesarios porque esto... Mira que cuando John Mueller habla, siempre le cojo todo con pinzas, pero dijo una afirmación de que el SEO nunca iba a morir y yo me aferro a eso. Digo, vale, esto de John Mueller seguro que es cierto. y es que siempre va a haber gente que necesite trabajar sus páginas web, ya sea solamente por temas de accesibilidad, de experiencia de usuario, porque ya los SEOs no es solamente poner una keyword, es también pensar en el usuario y en esa intención de búsqueda, en cómo solventar bien ese problema del usuario. Hay una cosa muy curiosa también que has mencionado, el tema de Samsung, simplemente por mencionar la noticia bomba, que habrá gente que no lo sepa, pero básicamente Samsung se está planteando, o se estaría planteando, como todo esto ahora mismo son rumores que van sonando por ahí, poner a Bing como el buscador predeterminado en todos los móviles de Android. Y claro, esto supondría un cambio de paradigma bastante importante porque pasaríamos de tener Google directamente en el móvil a tener directamente, pues eso, Bing. Y puede ser justamente eso porque lo ven como un modelo más revolucionario a nivel de inteligencia artificial, ese buscador. Y bueno, pues Google se tiene que poner las pilas porque si no, los que invertimos en Alphabet, como yo, pues tenemos que estar ahí pinchando a Google de, oye, tienes que moverte en este sentido. ¿Tú inviertes en Alphabet? Ya a modo de curiosidad que me surge, Álvaro. No, que va, yo todo el tema de inversiones, la verdad es que me metí en su momento cuando había el boom de las criptomonedas, hice dinero, salí, dije, bueno, quizá esto va demasiado rápido y me saca un poco el foco en lo que realmente tengo conocimiento y solo intentar invertir en las cosas que entiendo bien y que están en mis manos.
O sea, si hay algo que se escapa un poco de lo que realmente puedo controlar con mis manos, con mis acciones, intento no invertir tanto. O sea, puedo jugar con ello, puedo intentar aprender, puedo intentar sacar conocimientos de todo eso y bueno, evidentemente sacar la rentabilidad que te pueda dar en ese momento, pero por regla general en todo lo que invierto es en lo que es accionable con mis manos o con mi entorno, ¿no? Claro, ahora entiendo por qué tienes tantísimos proyectos y cada vez que te, que te veo en Twitter tienes una nueva web, un nuevo proyecto. Digo, madre mía, no para. Bueno, también relacionado con la inteligencia artificial, dejando un poco de lado el tema de buscadores, quería preguntarte si usáis la inteligencia artificial actualmente a nivel profesional. Por ejemplo, en eSocial Web, no sé si para clientes, para metodologías, organización, ¿estáis utilizando la IA de algún modo? Sí, la verdad es que desde que llegó de una forma más accesible todo el tema de la IA, o sea, nosotros ya la hemos ido usando desde hace tiempo. Grower tiene una parte de inteligencia artificial dentro de su algoritmo, o sea, ya es algo que ya estábamos jugando con ello. Pero sí que es verdad que ha habido una limitación mucho más baja a nivel técnico y de posibilidades con la entrada de OpenAI dentro de todo esto y a partir de ahí lo hemos usado de una forma mucho más directa en todos nuestros procesos. Para tema de análisis de datos, sacar patrones, sacar datos estadísticos, todo esto lo usamos mucho. Para tareas repetitivas, o sea, nosotros, por ejemplo, dentro de Social Web hemos hecho una sección que es de inteligencia artificial y ahí compartimos recursos, compartimos prompts, compartimos collabs y entonces tareas que vemos en nuestro día a día a nivel de SEO que son reiterativas y que el trabajo de un humano no aporta un valor por encima del trabajo de una máquina o el trabajo de una máquina puede ser supervisado y al final va a estar al mismo o a mejor nivel que el trabajo el trabajo de una máquina que el trabajo de un humano, en todo eso intentamos meter procesos y meter IA, ¿vale? Entonces, collabs que montamos, pues generación de titles, metas, briefings de generación de contenidos, todo eso lo hacemos directamente por IA. O sea, si hay que hacer 5.000 titles y metas, no tiene ningún sentido que una persona se ponga o que 3 personas del equipo les tengamos 4 días haciendo titles y metas. Oye, prefiero hacer un script donde coge datos de Google Search Console, del API de Hrefs, de SEMrush, obtenga todos esos datos, se lo dé de input a la IA, le dé todos los titles que tiene actualmente, con todo eso scrape los resultados de Google y saque la intención de búsqueda, las keywords que está posicionando este proyecto, no sé qué, y haga yo mis propios titles y metas. Y va a ser mucho mejor que 3 personas que están 3 días picando titles y metas y que cuando llevan 200 les ha petado la cabeza y lo que están haciendo es un trabajo de ni mucho menos tan fino como lo que se está haciendo. Entonces, sí, lo estamos implementando en nuestro día a día y de hecho estamos generando una suite dentro de eSocial con todas estas herramientas directamente para que los use el equipo. O sea, hemos visto que hay una barrera para todos los perfiles que no son técnicos. O sea, yo, por ejemplo, estudié ingeniería informática de sistemas, entonces yo he tocado muchos lenguajes de programación. Hace mucho tiempo que no programo, o sea, estoy programando ahora en Python, pero de forma más activa. Yo no me dedico a programar, pero para mí leer el código no es un problema. Pero entiendo que gente que no tiene perfiles técnicos, soltarle delante de un collab y decirle, no, le tienes que dar al play aquí para que se instalen todas estas dependencias que hacen no sé qué y luego le das aquí para que se importen y todas estas funciones, pues lo mismo impacta, ¿no? Entonces, estamos montando un sistema con diferentes herramientas por departamentos que tú dices, oye, para el departamento de PPC, pues, ¿qué herramientas tengo? Pues tengo esta para optimizar los títulos de los anuncios, o tengo esta para calcular los CPCs, o tengo esta para hacer no sé qué. Y entonces lo estamos montando todo en una suite de herramientas internas basadas en OpenAI, básicamente, y con eso hacemos muchas de las acciones repetitivas que íbamos haciendo durante el día a día. O sea que la respuesta sería sí y bastante a lo bestia, ¿no? Lo estamos metiendo bastante fuerte en todos los procesos. Bueno, no me esperaba menos de ti, Álvaro, así que muy bien, a la altura de las expectativas. Yo también, o sea, por ejemplo, no sé si conoces alguna web o algún repositorio de prompts o de recursos, de collabs que la audiencia pueda visitar para que cuando termine esta entrevista tenga recursos para utilizar inteligencia artificial en sus herramientas, en sus tareas repetitivas, tipo lo que has comentado del área de PPC o del SEO para que puedan hacer titles de forma automática o descriptions. ¿Tienes algún recurso así para que la gente pueda acudir y tener ya esos recursos cuando termine la entrevista?
Sí, yo te paso luego si quieres. Hay varios directorios de tanto de aplicaciones como de recursos. Luego si quieres te paso unos cuantos recursos y lo puedes añadir ahí, porque esto va tan rápido, tío, que hay veces que coges una web y dices, vale, esto está creciendo mucho, pero como no la actualicen al día, se va quedando atrás y tienes que Sí, ir sí. bebiendo de diferentes fuentes. O sea que, sí, luego si quieres te paso unos cuantos y así, porque decir URLs así por audio lo mismo es un poco más Sí, complicado, te las paso bueno, y las genial. O sea, añades. se nota ya que estás, de verdad, Álvaro, se nota que estás ya metido en el mundillo totalmente. Así que efectivamente la audiencia lo tendrá en la descripción. Que la gente, pues eso, que sepa que puede acudir a la descripción para ver todos esos recursos de inteligencia artificial que viniendo de Álvaro, vamos, seguramente sean recursos súper, súper interesantes. Y bueno, no sé si hay algún último descubrimiento en inteligencia artificial que hayas hecho estos días. No sé si una herramienta increíble que te haya encantado. No sé, un collab súper increíble también que te haya encantado. ¿Hay algo así que te haya llamado la atención estos días? Pues mira, yo estoy jugando últimamente mucho con un recurso que me parece muy útil, que es IAs que analizan PDFs, ¿vale? Que es una cosa que dices, es bastante básico, no tiene mucha historia. Pero hay uno de los grandes problemas cuando montas collabs y cuando montas herramientas, que es que al final tú la información que le puedes pasar a ese collab a esa petición a la IA, mejor dicho, es finita, ¿vale? Es bastante pequeña por regla general. O sea, yo quiero hacer, por ejemplo, una clusterización de keywords y si las quiero meter en un grupo de categorías pequeñas, sí que lo puedo hacer porque puedo ir haciendo iteraciones y las voy guardando. Pero si quiero comparar dos cantidades grandes de datos, no me cabe, o sea, pierde el contexto desde que empieza a analizar los datos hasta que va pareando, ¿vale? Y hay un momento en el que no sabe. Entonces, herramientas que analizan documentos tipo PDFs, está muy bien porque lo mismo le puedes meter 300 páginas, 500 páginas a herramientas como Umata o ChatPDF, por ejemplo, también, ¿vale? Y entonces tú lo que haces es, coges el texto de una web o coges una serie de datos y los pasas a PDF y a través de eso sí que se lo puedes pasar a una herramienta. Y entonces ya no estoy jugando con un texto de 1000 palabras, sino que estoy jugando con documentos mucho más grandes y que me permite hacer cosas más interesantes, ¿no? Que tener un histórico. O sea, hasta que llegue la actualización de GPT-4 que nos permita tener 32.000 tokens, que sí que podamos añadirle datos mucho más grandes o más cantidad de datos, con los PDF se puede jugar a muchas cosas. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho todo el tema de papers. O sea, es imposible tener tiempo para leerte papers de 500 páginas de IA, de SEO, de UX, de CRO, de no sé qué, de un montón de verticales. Pues eso se lo pasamos a una herramienta de este tipo. Oye, hazme un resumen, cuáles son los puntos importantes, de los puntos que directamente atañen a lo que a mí me interesa, explícame qué es esto y si es muy técnico, oye, explícame qué es esto para un niño de 15 años. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de cosas nos facilita muchísimo el trabajo y nos optimiza todos esos procesos de documentación que siempre ha llevado tanto tiempo, pues a mí me sirven mucho. O sea, yo Umata, por ejemplo, la uso mucho. humata.ai o algo así, creo que es. La uso bastante, la versión de pago, y la verdad es que para cualquier cosa de mi vida, incluso leerme programas electorales de partidos políticos cuando llegan las elecciones, ¿no? Es decir, oye, ¿y estos que cuentan sobre economía, por ejemplo? Pues me resulta muy útil. Jo, esto de verdad, yo Álvaro te digo que hemos estudiado la universidad en el momento equivocado. A mí me dan esa herramienta cuando estoy en la universidad, que si lee este paper y me hace un resumen, que no sé qué. Totalmente, y además te quita la limitación del idioma muchas veces, que hay veces que dices, bueno, en inglés, vale, más o menos me defiendo bien, me puedo leer documentos, pero hay documentos interesantes, lo mismo, yo qué sé, en turco, en alemán, en francés, en cosas que no tienes ni puta idea y que directamente a la IA se lo preguntas y te lo va a resolver igual. Y la verdad es que a mí personalmente me ayuda mucho a documentarme mejor sobre temas un poco más en profundidad de ciertas cosas, o directamente, oye, quiero saber esta parte de aquí, en qué parte del documento está, qué es lo que cuenta, y luego ya me lo leo en profundidad, pero por lo menos los inputs más importantes de primera base sí que me los puede resolver. Y hace bien los resúmenes, bueno, extrae bien la información de los papers, porque claro, suelen tener una condición científica, entonces entiendo que no tienen un lenguaje sencillo, ni tienen conclusiones sencillas. Normalmente los pilla bien el tratamiento de papers.
Por regla general, sí. O sea, si es algo que, claro, te va a quedar con la idea principal, ¿vale? O sea, te va a dejar, no te va a profundizar o quizá no te va a coger matices que sí que podría leer un profesional, pero hay muchas cosas que si tú sabes lo que estás buscando, porque tú realmente eres el que pasa ese filtro técnico. Te dice, oye, esto habla de arquitectura y de enlaces de no sé qué. Vale, sí, pero yo quiero profundizar un poco más. ¿De arquitectura de qué? ¿De qué tipo de enlaces? ¿De qué? Entonces ya es, vale, dame la referencia, oye, esto está en la página 12, pues ya me voy a la página 12 y me lo leo, y me leo esa sección y veo qué es lo que me aporta. ¿Vale? Pero como un buscador avanzado dentro de documentos está muy bien. O para sacar conclusiones de, yo qué sé, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Cojo una página web, scrapeo los contenidos, eso lo paso a un PDF y le digo, sácame patrones de algo, ¿vale? Entonces, para ese tipo de cosas funciona muy bien, ¿vale? Sácame patrones de textos que se están repitiendo, sácame patrones de recursos que X, o sácame patrones de faltas de ortografía, ¿vale? Ese tipo de cosas sí que lo puedo hacer muy bien. Todo lo que son detección de patrones, la IA, bueno, en este caso GPT, lo hace bastante bien. En este caso sería exportar las URLs de la web en un PDF, ¿no? O sea, por ejemplo, que cada página del PDF sea una URL o todos los contenidos de una web los pones en un PDF y le dices, sácame patrones de eso que has dicho, errores ortográficos, de... ¿Qué otras ideas se te ocurren para hacer con eso? O sea, de patrones, de decirle, oye, detéctame... Bueno, a nivel de AT podrías sacar, por ejemplo, entidades que estás mencionando dentro de los textos. Oye, ¿qué entidades estoy referenciando? ¿Qué predominancia tienen las entidades dentro de estos contenidos? O simplemente me voy a scrapear un vertical determinado. Dentro de este vertical, ¿qué estoy referenciando? Y luego compararlo, por ejemplo, con los resultados de las entidades del top 10 y ver cómo lo estás trabajando. O qué enlaces internos estoy generando aquí, hacia qué sitios hay referencias. O sea, realmente se podrían sacar muchas cosas. Faltas de ortografía, da igual, para nivel de credibilidad de los contenidos que estás generando, también lo podrías hacer. Yo qué sé, es que son infinitas. Estoy intentando jugar ahora con temas también de UX y demás, ver qué valores me puede aportar ahí, si realmente, pues eso, la calidad del texto es legible, si te estás expresando bien, si se puede mejorar de alguna forma, pues todo eso también lo podrías analizar así sobre una base de contenidos y podrías sacar filtros bastante interesantes. Ya para finalizar esta rama, ¿cómo exportaríamos esas o cómo scrapearíamos esas webs o cómo lo hacéis vosotros para luego ponerlo en chat PDF y que pueda darte respuesta a todo eso? Vale, nosotros nos hemos montado un script para eso. La forma más fácil, o sea, tú simplemente, si son pocas páginas, con el botón derecho lo puedes exportar a PDF y con eso, con cualquier herramienta gratuita que te vas a internet de unir PDFs, los podrías unir si es algo pequeño. Si no, creo que habría que hacerlo ad hoc, porque podrías hacer un scrapeo con Screaming Frog de los contenidos y que lo sacara en un Excel y luego exportarlo eso o algo así, pero va a ser un poco más llanoso. O sea, lo ideal sería hacer algo con un Colab, con Trafilatura, con alguna herramienta que te saque directamente los contenidos y luego todos esos contenidos exportarlo directamente a un PDF. O sea, un proceso que sea un poco más automático, ¿no? Que hacerlo así. Pues vamos ahora con el tema de webs automáticas, porque me consta por una charla que diste en SEO Underground que te animaste hace un año o más ya seguramente a montar webs con texto generado por IA. Te quería preguntar si sigues experimentando con webs automáticas y cómo las montas, a grosso modo, que sé que esto es un tema tedioso, pero bueno, al menos algún plugin, herramienta, ya sabes, tips para que la gente pueda luego replicarlo también. Vale, pues a ver, yo te pongo un poco en contexto para que sepas más o menos. Nosotros hace 10 años montamos una empresa que es Virality Media, que la creamos básicamente para generar proyectos propios. Teníamos la agencia donde trabajamos con proyectos de clientes y montamos Virality Media para trabajar proyectos propios. Ahí empezamos a montar proyectos, hacíamos muchas webs de nicho. Y llegó un punto en el que, te doy toda esta chapa porque tiene sentido, ¿vale? Llegó un punto en el que nos dimos cuenta que el coste de oportunidad que tenía que nosotros trabajáramos nichos frente a meternos en otro tipo de proyectos era muy elevado, tanto a nivel profesional como personal, como a nivel de rentabilidad. O sea, que yo o gente de mi equipo esté haciendo nichos versus a que hagamos una herramienta, generemos, yo qué sé, una empresa específica de algo o algo así, no nos rentaba,
¿vale? Entonces, yo quizá abrimos Virality Media hace 10 años, un poquito menos que la agencia, 9 años. O sea, he estado haciendo nichos pues fácilmente 7, 8 años. Y ya hay un momento que hicimos 2 exits relativamente grandes de 2 grupos de proyectos y a partir de ahí ya decidimos que era el momento de meternos en otras cosas, de, oye, quizá el aprendizaje que hemos tenido montando nichos ha llegado hasta aquí, ¿no? Y tenemos que tener otro tipo de aprendizajes y otro tipo de sitios donde generar dinero. Si todo lo dependemos del SEO, o sea, ahora mismo nuestra agencia es 360, pero tiene un núcleo muy importante de SEO. Si todo depende de Google en la agencia, todo depende de Google en la parte de proyectos propios y en otras empresas también depende en cierta parte de Google, si Google se va a la mierda, no tenemos para comer al día siguiente, ¿vale? Entonces, intentamos diversificar y empezar a abrir otras cosas. Entonces, yo nichos prácticamente no monto. Lo que sí que hago son experimentos con webs, ¿vale? Con webs propias. Y de hecho, la charla de la que estás hablando, y ahora ya sí me meto en materia y ya tiene sentido todo esto, la charla de la que estás hablando sí que hice un experimento con contenido automático para ver qué tal rankeaba. Y al final, yo creo que hay mucha gente que dice, no, es que las webs automáticas, o bueno, en este caso, las webs de contenido generado por IA, duran un tiempo y luego se desploman. Si haces una mierda, todo va a durar un tiempo y se va a desplomar. O sea, quiero decirte, Google le da lo mismo que el contenido esté hecho por un humano, por una máquina o por un, yo qué sé, o por un niño de 5 años. Es que le va a dar exactamente igual. Si eso responde a la intención de búsqueda, si le aporta valor, ese contenido va a seguir rankeando y va a funcionar bien, ¿vale? Entonces yo creo que lo importante es no coger un script y empezar a generar URLs a lo loco. Eso quizá ha funcionado con las webs automáticas, atacando case long tail, tirando 200.000 URLs y de ahí han podido ir cayendo, subiendo y demás y has ido trampeando, ¿vale? Pero si tú realmente haces un análisis, haces un keyword research bien hecho, respondes exactamente de cada una de las keywords la intención de búsqueda, genera unos contenidos que le den valor al usuario, le añades imágenes, le añades vídeos, aportas una respuesta que realmente sea enriquecedora para el usuario, yo creo que eso sigue funcionando. Y de hecho, las pruebas que hemos hecho nosotros hemos hecho experimentos dentro de ciertos verticales de proyectos que tenemos, haciendo contenido por IA y luego revisando por revisores manuales, adaptando ciertos contenidos. Hemos montado webs directamente, únicamente con contenido por IA y hemos ido viendo cómo evolucionan y con eso hemos ido adaptando los prompts, adaptando los collabs que montamos, adaptando toda esa parte, ¿no? Entonces, lo que tengo son experimentos de ver cómo funciona esto, ver hacia dónde lo podemos llevar y de aprender en todo ese proceso. Entonces, por la parte de monetización, hace mucho tiempo que no, hace 3 años o así que no trabajo prácticamente nada porque ya hemos hecho un cambio en eso, ¿no? Y por la parte de resultados sí que hemos visto que evidentemente si tú tiras webs con contenido a mansalva, pues eso tarde o temprano caerá. O sea, no tiene sentido, va a morir en algún momento y más con las actualizaciones recurrentes que hay y el foco que tiene Google en todo esto, ¿no? Pero realmente en webs que ya tenían un contenido, ciertos verticales que hemos trabajado con inteligencia artificial, pero metiéndole una capa inteligente dentro de la inteligencia artificial. O sea, yo voy a montar unos titles y metas, pues lo que hablábamos antes, no voy a decirle a ChatGPT, créame un title y meta, no tiene ningún sentido, ¿vale? Yo le voy a dar una serie de inputs que es, oye, scrapéame los resultados de Google, sácame las intenciones de búsqueda de todos estos resultados, sácame lo que están atacando cada uno de los titles, en base a eso entiende lo que está revolviendo esa búsqueda y con eso genérame un title. Eso sí que tiene lógica, eso sí que está cubriendo la intención de búsqueda. Y de igual, voy a generar textos y le voy a pedir, hazme un texto de 1500 palabras sobre, yo qué sé, cómo elegir zapatillas rojas. Pues no, me voy a ir a Google, voy a buscar cómo elegir zapatillas rojas, me voy a scrapear los contenidos de todas las webs, voy a ver qué responden, voy a hacer un resumen con una IA, con eso voy a tener un input de entrada y eso es lo que le voy a pasar. Y entonces, ese tipo de cosas sí que aportan un valor y sí que entienden lo que necesita el usuario y sí que le aportan algo y sí que es escalable, ¿vale? Entonces, esos son el tipo de experimentos o de acciones que hacemos. Porque al final tienes un bagaje de aprendimiento que has ido haciendo a lo largo de 10, 12, 13 años, no sé cuánto llevamos ya, y 15 también, de todo lo que has trabajado con eso y entiendes que Google va evolucionando y quizá
lo que te vale ahora, si sabes que ya está parcheado, en unos meses no te va a valer. Entonces, intenta devolver exactamente lo que sabes que te va a valer a largo plazo y sobre eso escálalo, ¿vale? Entonces, sé que querías ir a la parte de nichos, pero desde mi sección la parte de nichos se queda ahí. Vale, no pasa nada. De hecho, me parece una muy buena respuesta. Lo único que se me queda la espinita clavada, lo de scrapear resultados cuando tú le dices, no sé si a ChatGPT le dices, scrapeame Google, ¿cómo consigues que acceda a Internet? Porque eso, efectivamente, no se puede. Sí, no se puede. Y claro, como tiene muchos datos que son verdaderos, hay veces que te crees que realmente está accediendo a Internet. Y no, para nada, no está accediendo a Internet, ¿vale? Ahora con los plugins ya es otra cosa, pero realmente el modelo como tal no accede a Internet. Entonces, nosotros lo que hacemos es meterlo dentro de un Colab y a través de librerías de Python, pues eso lo comentaba hace un momento, Trafilatura. Trafilatura es una librería que tú le das una URL y le dices, oye, extráeme el contenido de esta página, o extráeme el H1, el title, la meta y lo que sea. Entonces, ya con eso, a través de Python, que eso ya no sería IA, le extraes los contenidos que quieras y una vez que tienes ese recurso, se lo pasas a la IA. Y entonces ya no tenía acceso a Internet, pero de esta forma le has dado acceso a lo que tú quieres de Internet, ¿no? Entonces, a través de eso es como lo haríamos. Vale, genial. Bueno, Trafilatura también lo dejaremos en la descripción para que la gente pueda acceder a ese nuevo recurso. Vamos, estoy aprendiendo un montón contigo, Álvaro. Yo no sabía ni lo de Umata, lo de Trafilatura. Digo, madre mía, voy a estar entretenido hoy también. El tema de nichos, vale, no lo has tocado mucho, pero hay un tema que sí que sé que has tocado mucho, por el tema de Growware, que de hecho vas con la camiseta hoy de Growware. Sí. El tema del link building. Así que, por supuesto, la pregunta es obligada. ¿Se puede aplicar inteligencia artificial en link building, por ejemplo? Y si es así, que imagino que me dirás que puede ser, ¿de qué manera se puede aplicar? Vale, nosotros, como ya te decía, en el SEO lo aplicamos prácticamente prácticamente no, lo aplicamos en todo y no solo en el SEO, sino en las tareas del día a día. Y en el link building también. Al final, tienes que intentar entender para qué funciona muy bien el recurso que estás usando. O sea, igual que yo no usaría, yo qué sé, Sistrix, quizá para hacer un análisis de un perfil de enlaces que hace su trabajo y no lo hace mal, pero usaría Ahrefs porque los resultados es un recurso que realmente se ha hecho para eso, aunque ahora haga infinidad de cosas más, ¿vale? Sí que lo haría ahí. No usaría la IA pues para hacer un keyword research, ¿vale? Simplemente ahí a lo loco. Pues eso no lo haría. Para darme ideas sobre un keyword research sí que lo haría, pero para eso no. Entonces, si tú le preguntas directamente a ChatGPT qué es lo que haces bien, o sea, qué se te da bien hacer como modelo de lenguaje, qué es lo que se te da bien. Una de las cosas que te dice es, se me da bien hacer análisis de datos. Y es verdad. O sea, realmente si tú le das datos para que clasifique cosas, para que las etiquete, todo eso se le da muy bien, ¿vale? Entonces, en el link building hay muchas veces que tenemos que hacer clasificaciones de dominios, de anchoring, de URLs, de todo este tipo de cosas y ahí nos puede ayudar mucho. Te pongo un ejemplo. Imagínate que quiero saber qué tipo de anchors debería usar en un proyecto que acabo de abrir, ¿vale? Si debería usar más de enlaces de marca, más enlaces de URL, debería usar más enlaces de keyword. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es irme a Ahrefs, coger todo mi listado de keywords, por ejemplo. Lo estoy pensando sobre la marcha cómo lo haría y me quedo un poco ahí. El planteamiento que haría es, cojo un listado de keywords, las keywords más importantes de mi proyecto, me voy a Keyword Explorer de Ahrefs, pego ahí todas las keywords. Eso, Keyword Explorer de Ahrefs lo que hace es clusterizar todas esas keywords y darte información sobre ellas. Pero hay una opción muy interesante que es by domains, ¿vale? Por dominios, que es, te dice esas keywords, cuáles son los dominios que las están rankeando, ¿vale? Entonces, con eso lo que podrías sacar es cuáles son tus competidores reales para las keywords que tú estás trabajando, ¿vale? Entonces, ya tendría todos esos dominios. Esos dominios los puedo abrir los 10 primeros, los que realmente se están comiendo todo el pastel, cogerme abajo del todo, dentro de los resultados de Ahrefs, su perfil de anchor text, ¿vale? Los principales, no sé si salen 10 o así, 10 principales anchors, me los copio y me los voy copiando todos, ¿vale? Y entonces ya con eso podría tener una muestra de los principales players que tengo dentro de mi sector, el anchoring que están usando. Y ahora simplemente puedo llamar a ChatGPT y decirle, oye, clasifícame estos anchor en base a si son MISC, si son enlaces de keywords, si son enlaces de URL, si son enlaces de no sé qué, y dime cuántos elementos hay por cada grupo. Entonces, con eso me podría hacer una tabla en
por porcentajes y decir, vale, yo debería intentar tender más a generar enlaces de Anchor aquí porque es lo que se usa más en mi sector. O debería usar más de URL porque es... Entonces, con eso hay muchas veces que se oye, no, tienes que usar un 30% de enlaces de marca, un 80% de no sé qué, un 70%. La gente se lo inventa. O sea, no, eso no va así. Sí. O sea, realmente dependiendo del sector tienes que hacer una cosa u otra, ¿no? Entonces, con eso nos podríamos generar una media del sector en cuanto al anchoring que podría ser muy interesante, ¿vale? Más cositas. Mira, ayer compartí una idea que era la clasificación. Compartí un prompt dentro de Twitter que era clasificación de keywords, ¿vale? Entonces, también llevárnoslo al terreno del link building. Lo que podríamos hacer es cogernos nuestros competidores o... Bueno, lo voy a hacer para cambiar la idea de lo que estaba explicando. Imagínate, te coges, haces una prospección y miras a ver en qué medios puedes publicar, ¿vale? Imagínate que escoges uno. Voy a publicar en este medio. Si voy a publicar en este medio, yo lo que podría hacer es cogerme en Ahrefs otra vez, me voy al listado de keywords que posicionan, al top keywords, que cojo todo ese top keywords, cojo las que están en top 10, todas esas me las exporto y le digo otra vez a a OpenAI, oye, clasifícame todas estas keywords en función de la categoría o subcategoría. Entonces yo ya sé cuáles son los principales topics que está rankeando esta web, ¿vale? Entonces, si yo quiero publicar un contenido dentro de esa web, sé que si está rankeando muchos keywords de un topic es porque Google le da potencial dentro de ese topic, ¿vale? Entonces sé que voy a tener muchas más posibilidades de rankear algo que si hago otro contenido de otro topic que no tiene nada que ver. Entonces eso nos podría ayudar, por ejemplo, a conseguir un enlace que tenga tráfico dentro de ese medio, ¿vale? Y ahí estoy uniendo otra vez una herramienta como Ahrefs y tal para el link building. Bueno, si quieres te sigo dando cosas o si no... si quieres, dame una más, simplemente porque es que me encanta escucharte y me encanta sacar ideas de ti, vamos. De hecho, me parece fascinante que lo vayas diciendo sobre la marcha como se te va ocurriendo. Pues mira, entras en Keyword Explorer y sobre la marcha te inventas una metodología. Digo, pero ¿tú de dónde has salido, Álvaro? O sea, qué locura. Es que al final piensa que es que son muchas horas. O sea, yo me he tirado muchos años haciendo link building durante muchas horas. Entonces, recursos como ChatGPT, las ideas las he tenido siempre en la cabeza por ahí volando. Lo que pasa que ahora, antes era, me tengo que montar, tengo que hablar con el desarrollador para que me cree esto, para que me optimice este proceso, para no sé qué, y ahora directamente llego, lo meto en un collab con Python en 4 cosas y me lo lanza. Entonces, hay muchas ideas que simplemente es, oye, mira, esto que lo tengo por aquí volando en mi cabeza, pues quizá puede ser interesante, ¿no? Pues mira, otra idea que te puedo lanzar. Para tema de prospección, por ejemplo, cuando hacemos prospección de medios, hay muchas veces que tenemos un listado de páginas que hemos encontrado, yo qué sé, imagínate que nos exportamos todos los dominios que enlazan a mi competencia, a todos mis competidores, ¿vale? Pues tendré un Excel con 2000 dominios, ¿vale? Todos esos, evidentemente, los podrás filtrar por tráfico, podríamos incluso hacer ese filtro a través de una herramienta de IA, que es, oye, todos los que tengan una autoridad determinada y tengan un tráfico determinado, fíltramelos. Y una vez que tengo eso, por ejemplo, lo podría meter en un collab y decir, extráeme todos los titles de todos estos dominios y en base a eso clasifícamelos, ¿vale? Y dime de qué verticales son. Porque si sé que yo voy a trabajar un artículo de lo que sea, de tecnología, de no sé qué, ¿vale? Pues quizá le puedo pedir exactamente, devuélveme de todo este listado, de todos los dominios de todos mis competidores, cuáles son específicamente de tecnología de celulares de Samsung, ¿vale? De celulares de móviles. Trabajo mucho con Mercado Libre con Latinoamérica y siempre me sale lo de celulares, ¿no? Eso, devuélveme todos los verticales, o sea, todos los dominios que están en el vertical de móviles. Y entonces de ahí podría conseguir enlaces. Y así, seguramente, si me dejas, podrías lanzar 200 ideas más. Jo, madre mía, tú lo que tienes que hacer es un podcast de ideas de cómo aplicar inteligencia artificial en link building. Qué maravilla, Álvaro. Bueno, lo dejamos por aquí, el tema de ideas de brainstorming. Creo que con esto ya tenemos muchas ideas. Ya la gente, pues que también dé rienda suelta a su creatividad para seguir ofreciendo metodologías. Hay una cosa muy importante a la hora de hacer link building también, y es el tema de que tu post no pase desapercibido, que no sea un post patrocinado al uso, de que lo publicas y no lo ve nadie, no pincha nadie en el enlace. Entonces, yo te quería preguntarte, Álvaro, ya que estás tan metido en el link building, que llevas tantos años con la agencia, con la plataforma,
¿cómo podemos hacer que ese post patrocinado no se quede en el olvido y si hay algún truquito, alguna buena práctica que nos permita hacer destacar ese artículo patrocinado? Que ya que no hemos gastado, pues no sé, 400 euros en un enlace, que realmente sea fructífero a nivel de visibilidad. Vale, yo creo que hay muchas veces que pensamos en las webs en la que vamos a poner un enlace como simplemente un enlace o un recurso que me va a dar una autoridad o simplemente, pues eso, un enlace de SEO, ¿no? Y ya desde hace mucho tiempo lo que yo les he intentado transmitir siempre a mi equipo es un recurso que genera negocio. ¿Vale? Y es un recurso que genera valor. O sea, al final no es lo mismo si tú tienes una tienda y la pones en mitad de la calle principal de una ciudad a que si la pones en una calle secundaria. O sea, la cantidad de personas que pasan por ahí, evidentemente, te va a dar muchas más posibilidades de venta, pero si nos lo llevamos al terreno del SEO, del link building, un artículo que tiene muchas visitas va a tener muchas más posibilidades de que alguien haga clic en el enlace y te va a naturalizar ese enlace. Ese enlace va a ser mucho más lógico a nivel de Google, ¿vale? Porque a Google no le interesa para nada que tú enlaces una página con otra si esta no la visita nadie, ¿vale? Si no pasa nadie, un enlace lo que es un puente que une dos webs y la finalidad de los enlaces es que la gente vaya de un sitio a otro. Si un enlace no tiene visitas, si un dominio no tiene visitas, ¿para qué quieres ese dominio? ¿Qué valor le está aportando, ¿no? Entonces, para mí, la mejor forma es intentar, cuando vamos a hacer un artículo en una web externa, intentar plantearlo como si esa web fuera nuestra. ¿Vale? Entonces creo que es la mejor forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo voy a generar un artículo en mi web, lo voy a hacer pensando en que quiero capturar mucho tráfico para que me visite mucha gente y para que tenga mucho impacto. Y le voy a dar mucha repercusión y lo voy a compartir en redes y voy a hacer muchas cosas, ¿vale? Para que se maximice al máximo el alcance que tiene esa publicación. Si extrapolamos ese concepto, esa idea, al link building, al final cuando yo genero una noticia es, oye, me voy a estudiar bien este dominio donde voy a poner el enlace, voy a ver cuáles son los topics que rankean mejor, voy a ver cuáles son las entidades que tienen más impacto, voy a ver si está en Google Discover y si en Google Discover tiene tráfico, voy a ver si está en los módulos de noticias y si en los módulos de noticias realmente está saliendo por ciertos topics de forma reiterativa. Voy a analizar todos esos puntos que sé que van a ser un foco de entrada de tráfico y de visitas para mi web y voy a intentar analizarlos también con el contexto de negocio. Es, oye, a mí no me vale, sí, lo voy a poner en X-Hamster y me van a entrar 2 millones de personas, ya, pero es que quizá no es usuarios que vean porno lo que quiero, ¿no? O sea, entendiéndolo con el contexto, evidentemente. Estas personas que leen sobre un topic que está directamente relacionado conmigo o que incluso pueden estar en alguna de mis etapas del funnel de compra, o sea, si yo genero un artículo, si yo tengo un e-commerce de zapatillas y genero un artículo que sea cómo elegir unas zapatillas para correr, esa pregunta está dentro de mi funnel de compra, ¿vale? Entonces, si yo genero un artículo que posicione por eso, al final son usuarios potenciales que pueden acabar comprando mi producto. Entonces, ese enlace que estás poniendo ya no es solo que vaya a posicionar ahí porque he hecho un análisis anterior en el cual he visto que eso está rankeando y le da un valor, sino que además esos usuarios que van a llegar ahí van a hacer compras y va a hacer que ese enlace que me ha costado un dinero no sea un gasto, sino que sea una inversión, porque lo voy a recuperar con las ventas que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, siempre intentamos buscar un poco eso. Tanto en la agencia como en Grower, el sistema gestionado que hacemos, y de hecho nuestro algoritmo potencia todo eso, potencia el hecho de que sean webs que tengan tráfico, que no estén penalizadas, que estén temáticamente relacionadas, que etc., ¿vale? Todo eso es lo que te aporta que ese enlace sea continuo en el tiempo, porque está respondiendo cosas que son necesarias para el usuario y están directamente vinculadas con tu proyecto. Entonces, para mí el mejor truco es pensar en una web como si fuera un proyecto tuyo y a través de ahí derivar clientes potenciales. También has dado una pista muy buena, el tema de Discover, que muchas veces pasa desapercibido, nos quedamos como, bueno, es algo correcto, como bien has dicho, el tema de ver cuáles son los temas que posicionan mejor, las entidades que tienen mayor relevancia dentro de ese medio, pero es que, claro, si vemos ese medio de comunicación en Discover, que sale mucho también en el módulo de Google Noticias, eso también son muy buenas señales para que cuando publiquemos el artículo se pueda viralizar por redes sociales o directamente en la pantallita de Google, ¿no?, de las últimas noticias. Creo que es un punto también muy positivo a tener en cuenta cuando decidamos en qué medio aparecer y también el tono. Al final creo que también hay que dar mucha naturalidad para que no salte a la vista que es un artículo patrocinado. Hay mucha gente que dice, yo simplemente le digo al periodista que quiero un artículo de este tema y que ellos lo hagan como si fuese un artículo más de la página web. ¿Eso, por ejemplo, lo ves adecuado?
Yo creo que sí, o sea, al final, si tú le pides a alguien que escriba sobre algo que suele escribir y que le aporte el valor a esa noticia, pues será mucho más natural. Yo creo que siempre tenemos que intentar dejar de pensar en SEO, o sea, cuando hacemos la mitad de las acciones de SEO que hacemos, las deberíamos mirar saliendo un poco desde fuera y diciendo, vale, esto, ¿para qué lo estamos haciendo? No lo estamos haciendo para SEO. O sea, el SEO es una palanca de negocio. Realmente lo estamos haciendo para fomentar el negocio en X, en un vertical, en un tipo de producto, lo que sea. Pues míralo desde ese prisma. Y en base a eso usa ese recurso. Pero no lo uses pensando en que voy a usar este Anchor, este no sé qué. Y en referencia a lo que comentabas de las entidades. O sea, por ejemplo, nosotros en el Black Friday, en Grower, se nos disparan las peticiones de gestionados porque hay muchas veces que lo que la gente quiere es exactamente eso, ¿no? Tener una mayor visibilidad. Todo ese tipo de análisis más personalizados, más buscando las triquiñuelas del algoritmo de por dónde puedes salir, qué te puede aportar, ¿no? Pues eso para mí es súper importante. El hecho de que un medio sepas que es muy potente en ciertas entidades y esas entidades las puedas relacionar directamente con tu topic y llegado un Black Friday puedas aparecer cuando alguien busca Samsung para que aparezca tu producto, por ejemplo, pues eso es muy potente. Y el tipo de clientes que te pueden llegar ahí o los beneficios que puedes sacar son súper interesantes. Entonces, hay muchas veces que nos quedamos, o sea, el SEO, el link building se ha quedado muy en años eso de enlaces para pasar PageRank, no, es que hay mucho más. O sea, tienes ese puente, úsalo para 1000 cosas más, ¿no? Claro. De hecho, bueno, quería preguntarte en qué punto también deberíamos plantearnos invertir una cantidad considerable de dinero en link building. Por ejemplificar un poco, no sé, 300 euros al mes, que sé que para algunos proyectos era irrisorio 300 euros, pero para un nichero, por ejemplo, que hay mucha gente nichera que escucha Campamento Web, Sí. ¿en qué punto le recomendarías invertir en link building? Vale, yo creo, o sea, siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que lo escenifica bastante bien. Imagínate que tú tienes un coche, ¿vale? El coche sería tu web. A mí no se me ocurriría meterle la gasolina, que sería el link building, a un web que no tiene ruedas, que no tiene volante, que no va a operar por sí mismo. O sea, para mí el punto inicial es tener un buen SEO page hecho. Porque si no tienes un buen SEO page, ese proyecto no va a escalar. O sea, no le podemos meter todo el dinero del mundo en enlaces, que si tienes una mala arquitectura, ese PageRank interno se va a dividir de forma incorrecta. Si las URLs no están respondiendo a la intención de búsqueda, vas a intentar rankear una landing que es imposible que rankee porque no está cumpliendo lo que necesita el usuario. O sea, yo creo que la etapa inicial es, oye, tengo perfecto el SEO page. Una vez que tengo perfecto el SEO page y lo sé, o por lo menos todo lo perfecto que lo puedo tener en base a mis conocimientos, entonces ya empezaría a meter link building. Y el link building hay que entender que tiene que tener una coherencia. O sea, yo no puedo lanzar un proyecto, imagínate, oye, que soy una puta máquina del SEO page y llego y lanzo un proyecto y en el primer mes lo tengo perfecto a nivel de SEO page. Vale, pues voy a empezar a meter 50 dominios en mi proyecto, enlazarlo desde el minuto 1. No tiene lógica. Es un proyecto que no tiene visitas ninguna, no tiene sentido que nadie lo enlace, es lo de antes. ¿Qué sentido tiene que alguien te enlace si esa web no la visita nadie? O sea, si nadie va a pasar ese enlace, ¿qué sentido tiene tener ese enlace? Pues esto es lo mismo. ¿Qué sentido tiene que alguien te enlace a una web que no está visitando a nadie? ¿Vale? O que no está apareciendo en ningún sitio, que eso también es importante. O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos con muchas startups. Una startup puede salir en una campaña de televisión, de radio, y de repente dispararse su audiencia y tener un pico de tráfico. Y eso podría ser natural, meterle 30 dominios de un tirón, porque se ha viralizado, porque se ha hecho noticia, ha conseguido mucha visibilidad y en base a eso ha conseguido muchos enlaces. Eso puede ser natural, pero una web de nicho que la acabas de abrir, que no la visita nadie, que está creciendo poquito a poco, que no tiene tráfico, o haces un trabajo de inyección de tráfico antes y empiezas a traer tráfico de Facebook Ads o empiezas a traer otras fuentes de tráfico y entonces ya Google ve que tiene señales que los usuarios están visitando esa web, que están interactuando y empiezas a potenciar más el link building en ese punto, o si no deberías ir poquito a poco, ¿vale? Que con lo mismo 300 euros, depende del sector, puede ser un enlace, 2 o 3 y podría ser algo natural, ¿vale? Pero deberíamos intentar ir yendo siempre poco a poco en base a la coherencia, o sea, muchas de las acciones de SEO las hacemos en base al SEO. No, hazlo, piénsalo, o sea, salte de ahí y piensa un momento. Esta web no la visita nadie, ¿tú la enlazarías? No, pues no lo hagas, ¿vale? Ahora empieza a tener 10 visitas. ¿Tú lo enlazarías? Vale, sí, pues le pondría un enlace. ¿Cómo ha funcionado ese enlace? ¿Me está trayendo tráfico? ¿Me está aportando a la evolución del proyecto? Ah, mira, sí, me está trayendo tráfico. Pues mira, me ha funcionado este topic. Voy a ponerle un enlace similar. Y así lo vas haciendo evolucionar. O sea,
creo que al final el link building es una palanca más y es un recurso que bien usado te puede funcionar muy bien. Incluso si te va desde el punto de vista de SEO, si lo miras desde el punto de vista de negocio, no hay que pensar en el link building como le voy a poner enlaces a este proyecto. Le voy a traer clientes. Pues un medio de captación de tráfico. Voy a analizar muy bien, oye, tengo 300 euros, me lo voy a guardar y voy a poner un enlace bueno, de verdad, de 300 euros, lo mejor que puedo encontrar de 300 euros. Ahora, de los de 300 euros me los voy a revisar todos y voy a ver cuál posiciona exactamente la keyword informacional que a mí me va a generar ventas. Y es que ese enlace lo mismo lo rentabilizas directamente con ese y puedes poner otro igual de bueno. Y ya no es estoy echando 300 euros en link building. Estoy invirtiendo 300 euros que me están generando un ROI de tanto y que estoy reinvirtiendo otra vez para los 200 siguientes o para los 500 siguientes y estoy haciendo que escale. Entonces yo creo que hay que pensarlo más a nivel de negocio que a nivel de SEO. Creo que ha quedado bastante clara la visión. De hecho, me gusta porque es justamente un poco romper los esquemas de cómo se hacía el link building hace años, que era solamente pensando en el PageRank, y como bien has dicho, el link building ahora va mucho más allá del PageRank. Ya para finalizar, Álvaro, y entrar en la recta final, por seguir siendo cansino con el tema de la IA, ¿de qué manera estás afrontando este nuevo paradigma a nivel profesional? No sé si está cambiando en algo tu forma de trabajar el SEO y si lo está cambiando, ¿de qué manera? ¿O por ahora todo sigue como antes, más o menos? No, pues la verdad es que para mí ha sido un punto de inflexión en la forma en la que hago las cosas. Y además me pilló en un momento, o sea, te lo comentaba antes off the record, ¿no? Ahí el hecho de que fui padre hace 2 meses y me pilló en mitad de mi baja por paternidad y fue un momento como, hostias, el mundo tecnológico está en plena ebullición y yo estoy aquí cambiando pañales ahí, todo súper estresado de, bueno, voy a intentar leer, estoy con una mano aquí y con otra en el móvil leyendo todas las noticias, pero sí que ha sido un recurso que nos ha acercado la IA a todos los profesionales, creo que de una forma muy directa. Y a mí personalmente, que soy una persona que creo que soy muy inquieta, muy ingeniosa, me explota la cabeza. O sea, ideas que antes me costaba mucho hacer, ahora las puedo implementar de una forma muy sencilla, o skills que lo mismo no tenía tan desarrollados, quizá tema más analítico, tema más de extraer datos, de extraer patrones. Eso a mí me da un potencial muy grande porque quizá antes pues lo podía tardar más en hacerlo y ahora hago análisis muy rápidos. Entonces, mi día a día en general del trabajo me ha cambiado bastante. Desde, yo qué sé, optimizar, automatizar las respuestas de los emails oye, responde esto a esta persona, tal, pum, y lo mando y me genera el mail completo. Hasta hacer eso, análisis de datos, optimizar procesos de mi día a día de acciones de link building, de acciones de análisis de keywords, de cosas incluso un poco más diferentes, ¿no? Uno de los collabs, por ejemplo, que compartimos es, oye, actúa como un quality rater y evalúame el EAT de esta URL. Pues empezar a jugar con la IA y decirle que haga roles porque tiene datos suficientes para hacerlos. O sea, al final hay un montón de papers en Internet. Las guidelines de los quality raters están en Internet y están en la base de conocimiento de OpenAI. Oye, pues como tienes estos datos, actúa como si fueras un quality rater, ¿no? O como tienes este paper de aquí de cómo trabaja esta persona, trabaja como esto y dame las respuestas que me daría un humano para esto. Pero luego además sobre eso te voy a ir sacando más detalles y dando más información. Entonces, a mí me ha cambiado mucho la forma de hacer las cosas y eso se lo he intentado transmitir a todo el equipo o entre todos los socios lo hemos intentado transmitir. Hemos intentado hacer mucho más foco en toda la parte de inteligencia artificial, haciendo una sección específica, compartiendo recursos, obligándome quizá cada semana a generar 2 prompts diferentes para acciones que voy haciendo e ir compartiéndolo. Intentar estar ahí porque igual que quizá en el momento que se creó Internet no estábamos y no lo vivíamos, estamos en un punto muy posiblemente que sea una nueva revolución tecnológica a nivel social, ya no te hablo simplemente de nuestro sector, y creo que debemos estar ahí, primero porque es muy divertido. Y para mí, pasárselo bien trabajando creo que es uno de los principales motivos de trabajar. Y luego porque está totalmente en auge y aprendes mucho y te enriquece mucho y te optimiza mucho los procesos. Entonces, después de toda esta chapa que te he dado, para mí me la ha cambiado totalmente en el día a día. ¡Jo! ¡Qué alegría, Álvaro! Pues nada, la entrevista termina aquí. De verdad, me alegro mucho de haberte traído a Campamento Web en este punto profesional del SEO porque se nota que lo sientes, que lo vives con mucha pasión.
Me encanta cómo comunicas, la verdad, eres un comunicador de 10. Aunque digas que metes muchas chapas, yo estoy súper agradecido por esa chapa. O sea que muchas gracias por venir al programa, que ha sido un placer escucharte, aprender de ti. Y ojalá dentro de poquito pues podamos seguir hablando de inteligencia artificial con más ímpetu y con más entusiasmo aún, con todo lo que está por venir. Joder, pues encantadísimo, nada, tenía muchas ganas de estar aquí, de compartir un rato contigo y nada, cuando tú quieras, por aquí estoy. Genial, Álvaro, pues muchas gracias, un abrazo grande. Nada, tío, un fuerte abrazo.